Tenemos ya el enlace listo con Ricardo Labias. Él es el director del Centro de Integración Juvenil de Morelos, a quien saludamos ya hasta la ciudad de Cuernavaca. Lo saludo con mucho gusto, Ricardo Labias, director del Centro de Integración Juvenil de Morelos, con quien vamos a platicar acerca de las consecuencias que hay en el consumo de sustancias ilícitas, particularmente entre los jóvenes. Así es que, Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, ¿cómo estás tú? Abel está aquí a mi lado, yo soy Evaristo Torres, lo saludo con gusto. ¿Cómo está? Bueno, un tema más que interesante de las consecuencias por el consumo de sustancias ilícitas. Y yo quisiera empezar, salvo, pidiendo su consideración, que hoy este es un tema que se está reflejando pues por todos lados, y yo no sé si todo eso que hoy se dice, ya ve que hay varios anuncios en Televisión Nacional, pueda llamar la atención hacia estos temas en lugar de rechazarlos. Cuéntenos, por favor, de manera general, la dimensión de este problema. Mira, te voy a dar cifras que se han tenido desde hace ya más de 10 años y las cifras actuales que contemplamos en centros de integración juvenil. En primer lugar, los centros de integración juvenil pues, nos dedicamos a la prevención, tratamiento, capacitación e investigación en el tema de adicciones a nivel nacional, y a partir de la pandemia también comenzamos a trabajar lo que es ya en tratamiento, lo que es la salud mental en ciertos padecimientos o trastornos aplicables en consulta ambulatoria. Pero te voy a comentar, porque va a decir, híjole, las cifras son viejitas. Sí. Hace más de 10 años teníamos, que ya no se han aplicado, teníamos 2 encuestas que nos daban un buen viraje para saber cómo andábamos a nivel general en el consumo de sustancias. Uno es la ENCODAT, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol y Tabaco en la población general, y la otra la ENCODE, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Alcohol entre Estudiantes. Entonces, ¿qué nos decía la ENCODAT, no? La última fue la del 2016, ya tiene bastante tiempo, se hace cada 5 años. Pues la ENCODAT nos decía que a nivel nacional las sustancias de mayor consumo en ese entonces era alcohol en primer lugar, tabaco, muy similar, las sustancias ilícitas de mayor consumo, marihuana, cocaína, ¿sí? Y metanfetaminas, en ese orden. Y abajo iban otras sustancias. ¿Qué pasaba en Morelos? En Morelos el comportamiento era muy similar, y en el caso de los estudiantes, que la última encuesta con estudiantes fue muy interesante los resultados, pero fíjate que con los estudiantes apareció la encuesta en el 2014, y a nivel general generábamos, pues bueno, se decía que Morelos no figuraba, pero donde sí figuramos, ahí sí que es una cuestión interesante, que en Cuautla, Morelos, en ese entonces, salió que en los estudiantes fue en tercer lugar a nivel nacional como ciudad, que salieron en consumo de marihuana entre estudiantes de 12 a 17 años. ¿Cuáles son los resultados actuales? Los centros llevamos una encuesta epidemiológica con los pacientes que acuden por primera vez a la consulta, y de ahí nos basamos porque no tenemos otras, y los comparamos también con los de la Secretaría de Salud. ¿Qué nos dice el comportamiento? Fíjate que antes de la pandemia, alcohol y tabaco seguían siendo las sustancias, junto con la marihuana, de mayor consumo entre los pacientes que acuden por primera vez a centros, ¿sí? De todos los estratos, se estaba elevando bastante el consumo de heroína, en todos los colores, en el estado. Sin embargo, a partir de la pandemia, ¿qué observamos? Que la heroína disminuyó, pero aumentó el consumo de metanfetaminas, sobre todo de la sustancia conocida como cristal, ¿no? Que esa es las que más, y que ocupa por lo menos el 40% de los pacientes que acuden aquí a centros de integración juvenil a tomar consulta. Y haciendo las cifras comparativas con la Secretaría de Salud, con el Consejo Estatal contra las Adicciones, coincidimos bastante en ese sentido, y bueno, eso es algo de lo que nosotros estamos pues atendiendo directamente. Entonces, esas son, digamos, las cifras actuales, y en el último semestre
pues ha permanecido mucho esta situación. En este caso metanfetaminas, lo que sería el fentanilo, lo hemos visto todavía poco en pacientes aquí en el estado, todavía no sería un foco de alarma, pero no dudamos que por la cuestión epidemiológica que va creciendo con los estados aledaños, que es Ciudad de México, Estado de México, pues pueda crecer un poco la incidencia y la frecuencia del consumo en las personas que vienen con nosotros. Hemos escuchado atentamente las sustancias tóxicas que más se usan y justamente le quería preguntar, Ricardo, hay una muy fuerte campaña, lo decía yo hace unos minutos, para no consumir fentanilo y no aparece esta sustancia entre las que nos ha mencionado, o por lo menos es incipiente. La pregunta es para que nos aclare qué es el fentanilo del que mucho se habla, en qué presentación viene, cómo pueden los padres de familia, cómo pueden los jóvenes identificar a esta droga. Fíjate, el fentanilo originalmente es una sustancia con fines médicos. Se usa para anestesias muy fuertes o dolores muy complicados en pacientes con cáncer o con dolores permanentes que ya no pueden controlarse. Son lo que le llaman medicamentos de última generación o de cuarta generación. No es nuevo, es muy viejo el fentanilo, pero la potencia de adormecimiento es aproximadamente de 20 a 30 veces, por ejemplo, en relación a la heroína. El fentanilo es de la familia de los opiáceos, del opio, solo que es un opio sintético usado para la farmacéutica. ¿Qué es lo que ocurre con el fentanilo? Como muchos sabemos, muchas de las sustancias, muchas de las drogas comienzan a igualarse mediante otros procedimientos que no son necesariamente los médicos, y entonces tenemos fentanilo legal y fentanilo ilegal. Entonces el fentanilo legal es el de las farmacéuticas, que también pues se ha usado en los grupos muchas veces con fines de intoxicación, no de curación, porque sabemos que se maneja toda esta parte, pero lo que está preocupando mucho es el fentanilo ilegal, que es hasta 50 veces más potente que la heroína. Eso es el riesgo del fentanilo, que es una sustancia que además no tiene olor, no tiene sabor como tal. La gente lo puede usar en pastillas, inhalada, inyectada, fumada, es donde lo consumen principalmente, en pipetas, y lo que va a producir es un adormecimiento tremendo, ¿no? La gente que se lo inyecta puede obstruirse las arterias, pero además pues tiene precursores obviamente de los opiáceos sintéticos, más aparte los opiáceos, algunos opiáceos naturales, y eso es el gran riesgo. ¿Por qué la campaña? Qué buena pregunta haces. Justo por esta medio de alarma, te puedo comentar, en Estados Unidos existe una epidemia de fentanilo, porque ya hay en los estados, sobre todo los estados fronterizos y algunos estados de la capital de Estados Unidos, ya existen comunidades enteras que viven en la calle consumiendo drogas y fentanilo, y ha ocasionado actualmente una cantidad muy grande de muertes en la población, no solo joven, sino también adulta, porque son sustitutos de la heroína. Entonces, y aparte es más potente, genera una apetencia después de las primeras dosis bastante elevada, que la gente comienza a buscar frecuentemente el fentanilo. Entonces en Estados Unidos hay una alarma epidemiológica justo por el consumo, porque está ocasionando muchas muertes. Y también en los estados fronterizos de la República Mexicana, Tijuana, Sonora, Chihuahua, ya tienen una crisis de fentanilo desde hace mucho tiempo. Bueno, primero de opiáceos, ¿no? Pero ya con el fentanilo como sustituto, y aparte es más económico, más barato, pues se está viendo que esta ola puede ir avanzando, y bueno, la cuestión del fentanilo va creciendo bastante en la población, porque a diferencia, bueno, con otras sustancias, muchas de las drogas que circulan en la comunidad pueden estar también contaminadas con fentanilo. Por ejemplo,
como puede ser, el fentanilo puede ser distribuido de manera de polvo, líquidos, pastillas, etcétera, pueden bañar, valga la expresión, alterar una cocaína, ¿no?, con fentanilo para generar mayor nivel de adicción. Pueden, igual pasa con la marihuana, con el cannabis, con otras sustancias que pueden estar contaminadas y entonces puede generar mayor cantidad de síntomas adictivos o de consumo que a la larga genera muchos problemas de salud, no solo físicos, sino también mentales y cerebrales. Eso es bien importante, ¿no? También para que lo consideren. Correcto, muy bien explicado, Ricardo. Me parece que hay mucho que hablar sobre esto de las adicciones, pero el tiempo es breve, es corto. Necesitamos saber, por ejemplo, a partir de qué edad, necesitamos saber cuáles son cómo adquieren o qué se sabe de cómo adquieren las drogas los jóvenes, en fin, qué es lo que les afecta, cómo ya lo acabo de decir, entre otras cosas, la afectación cerebral, entre otras. Así es que es muy largo el tema, esperaríamos tener otra charla, pero para avanzar en la prevención, algunos consejos, por favor, algunas recomendaciones para cuáles son los síntomas, los signos que se pueden ver en un joven que sean de alarma, de modo que haya que asistirlo o incluso llevarlo a uno de estos centros con los que cuenta precisamente el sector salud aquí en Morelos. Algunas recomendaciones prácticas para, uno, alejar a los jóvenes de las drogas, y número dos, cuando veamos algo anormal, ¿qué hacer? Claro, mira, hay que considerar varias cosas. Uno, ante los primeros signos de alarma, como pueden ser alteraciones en el estado de ánimo, dificultad para concentración cuando no las tenían, por ejemplo, o aumento de los síntomas de falta de concentración, disminución del interés por las cosas que a veces antes le interesaban, modificación de amistades, que comienza a tener la sensación, la conducta de ocultar cosas, encontrar pipetas, cigarrillos, papeles para forjar cigarrillos, matraces, botes con agujero donde pueden servir como latas, pues pueden servir como pipetas. Hay que tomar en cuenta esa situación, que comienza a tener alteraciones del sueño, alteraciones de la conducta que sean significativas o que estén más tiempo dormido y que no necesariamente obedezca a síntomas depresivos o que sea un comportamiento habitual. Son unos primeros signos de alarma. ¿Para qué tipo de drogas? No sabemos, tenemos duda. Apliquemos una prueba antidoping, son muy baratas, de verdad. Hasta en la farmacia las pueden conseguir, nos pueden hablar, les digo cómo se aplican. Eso es uno. Dos, si de repente ya pierde la convivencia con amigos habituales, con la familia, ya no tiene todo ese interés que tenía, dificultades en la concentración, memoria, aprendizaje, que no esté vinculado con algún tipo de malestar como depresión o algo parecido, también son signos de alarma. Olor en la ropa, por ejemplo, o que huela alcohol, que huela como a petate quemado, valga la expresión, la ropa, los dedos, que comiencen a tener los ojos como muy cristalinos, por ejemplo, que comience de repente en una conversación y empiece a hablar mucho, que se esté durmiendo todo el tiempo, también son signos de alarma ante una posibilidad de consumo de sustancias. No digamos que lo esté haciendo, pero sí son posibilidades. ¿Qué puede hacer la familia? Buscar apoyo, buscar algún centro que le pueda orientar o que pueda platicar con él, porque también puede ser que tenga un problema de ansiedad, depresión o algo parecido, que los chavos también lo tienen, y que los problemas escolares se deba quizás a una dificultad para concentración. Puede tener alguna otra enfermedad que no se habían detectado, como déficit de atención, hiperactividad, trastornos de impulsividad, y quedar con esta parte. No hacer caso omiso. De repente dicen, ¿cómo está? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? No significa, sin estigmatizar, sin ánimo de estigmatizar, que yo me reúna con personas que se dice que consumen, yo consuma, pero puede estar en un acercamiento, en un coqueteo, y es hablar con ellos directamente. Aquí en centros podemos apoyarlos con talleres,
con pláticas, con charlas, que pueden ser de esta manera, virtuales, sobre todo si se encuentran, por ejemplo, en Jojutla, en la zona sur, Zacatepec. Tenemos sesiones virtuales también de aprendizaje, de enseñanza, de lectura, que pueden ser muy útiles para adolescentes, para papás, para mamás, igual como las imágenes que, gracias por presentarlas, ¿no? Los talleres de verano que tenemos, las pláticas en escuelas, las actividades, los talleres de psicoeducación que podemos tener para niños, adolescentes y adultos, la ludoteca móvil, como lo que están viendo ahí en la pantalla, que recién tuvimos un evento, los convenios también con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, que son muy útiles, las pláticas y conferencias en escuelas, que lo hacemos de manera gratuita, ¿sí? A veces solo buscamos que nos lleven, que nos traigan, porque carecemos de vehículo, y las ferias de salud, que hay muchas ferias de salud, ahí también nos pueden encontrar, seguramente cuando haya otra, ahí tengo un libro que se llama Cómo proteger a tus hijos contra las drogas, ese lo tenemos acá también para poder hacer círculos de lectura. Entonces, nuevamente las actividades recreativas, de artes marciales que tenemos, esa por ejemplo es una escuela de Jojutla, ¿no? La que tiene esa imagen que están poniendo ahí, el colegio Quebec, si bien me acuerdo, ahí nos invitaron amablemente, muy interesados toda la población estudiantil, el director, y eso es importante, que los papás, mamás se interesen justo por estos temas. Hablar de drogas, no, el tema de drogas no solo son las drogas, es factores de riesgo, factores de protección, ¿qué puede llevar a un chico que pueda tener esta parte? Y esto que comentabas de lo que aparece en la tele, es justo la estrategia en el aula CEP, que está muy fuerte, lo tenemos muy fuerte. Somos capacitadores de los maestros a nivel nacional, a nivel estado también, y bueno, estamos con gusto para poder apoyarlos, servirlos a toda la persona que quiera poder gestionar esta parte. Como decía Ricardo, el tema es amplísimo, que valdría la pena que continuáramos en otro momento con temas más específicos, ya sea de marihuana, de alcohol, de tabaco, metanfetaminas, cosas semejantes, cómo hacerse la prueba, por ejemplo, que nos acaba de compartir aquí, por ejemplo, en los CEBETIS, o en la escuela de nivel medio superior se ha mencionado la posibilidad de hacer examen antidoping a los alumnos, lo que ha generado así mucho escándalo, mucha preocupación, y como nos está diciendo, bueno, no es nada preocupante, es algo que podría hacerse de manera normal, cotidiana, si no hay nada que temer. Así es que nos quedan muchas preguntas, muchos temas. Le propongo que en otro momento continuemos, también que nos muestre las sustancias, cómo son, ¿no? Para que los jóvenes también no sean sorprendidos de pronto que les digan que es una cosa por otra cuando no la conocen. Ya por último, entonces, si quedamos en esa intención, en esa idea, por último, regálanos un teléfono para quien en este momento esté teniendo un problema de este tipo y no sepa qué hacer. ¿A dónde puede llamar? Mira, puede comunicarse con nosotros al 777-317-1777 a la extensión 12. Ahí la secretaria les va a contestar, pueden pedir la ayuda, pueden pedir, solo estamos en Cuernavaca, es el único centro, desafortunadamente, pero tenemos la posibilidad de atención vía remota, así como lo estamos haciendo ahorita, lo podemos atender, eventualmente tendría que venir, pero podemos hacerlo. Eso sí nos dejó la pandemia, afortunadamente, esta atención. Y pueden también buscarnos en el Facebook como CIJ Cuernavaca. Ahí ahí compartimos actividades de manera permanente, eventos, etcétera. Y también pueden escribirme al correo cijcuernavaca@cij.gov.mx, todo con minúscula, y con gusto yo lo respondo. O bien, tienen un pariente que consuma drogas, tenemos una página de autodiagnóstico, qué bueno que me recuerdas, y ahora no se comunican directamente, se les olvidó, pero si buscan en su buscador de Google, autodiagnóstico CIJ, les va a abrir les va a llevar a una liga, le van a dar clic y van a aparecer varios botoncitos, que uno es de alcohol, tabaco, drogas, violencia de pareja, ideación suicida, ansiedad, depresión. Le dan clic y van a aparecer unas preguntas, unos test que son oficiales, solo se descargaron,
y él les va a decir cuál es su nivel de consumo, cuál es su nivel de depresión, de ansiedad, etcétera, y te va a dar la opción de que puedas colocar tu teléfono, tu correo, para que en este caso de manera personal yo me comunico. Tienes que poner que, ahí está, muchas gracias, tienes que poner que eres de Morelos, y en esa parte de Morelos todos me llegan a mí. Esa es la página, muchas gracias. Exactamente, esa es la misma página. Todos esos botoncitos son test que pueden decir en qué nivel pueden estar de consumo para que puedan, o de gravedad, para que puedan tomar la atención inmediata. Les digo, presencial o vía remota, nosotros estamos para atenderlos. Gracias, Ricardo. Rápidamente la producción consiguió la página y ahí está, para el autodiagnóstico. Nos quedamos con muchas preguntas, pero ya quedamos. En otro momento daremos seguimiento a esto, que es muy amplio y que necesitamos conocer de cerca para evitar o para alejar las adicciones de nuestra juventud. Muchas gracias por este Gracias. Estaremos pendientes, atentos para el siguiente, y que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias a la producción. Qué ágiles, qué ágiles. Felicidades.